Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Ayer por la noche, recuerda usted que le dije que trataríamos hoy un tema relacionado con las finanzas públicas. Eso haré. Lo que he hecho yo desde hace tiempo, bastante tiempo que sigo la economía mexicana, es en no pocas ocasiones no comentar cierto documento o cierto acontecimiento hasta que las cosas se calmen para entenderlo en su justa dimensión. Esto me sucede frecuentemente con el informe trimestral que la Secretaría da a conocer para informarnos del estado que guarda la economía, las finanzas públicas y la deuda pública. El documento correspondiente al primer trimestre de este año se dio a conocer el 30 de abril, escasamente hace 8 días, y como es costumbre, un grupo de funcionarios, de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, se enfrenta, por llamarlo de alguna manera, a los reporteros para contestar sus preguntas y también para dar una breve introducción tratando de resumir lo más destacado que trae este documento. Esta vez no fue la excepción, así se desarrolló la conferencia de prensa y hay cosas interesantes que por desgracia desde mi punto de vista no se han comentado en los espacios mediáticos. Creo yo que hay que hacerlo. Me voy a explicar. ¿Recuerda usted esta expresión que solía decirse allá por los años 80, en el sexenio del presidente López Portillo? Se decía gobierno rico y pueblo pobre, dando a entender con esto que el gobierno tenía mucho dinero para gastar. Recordará usted que en aquellos años del dorado autoritarismo, Banco de México no era una entidad autónoma y estaba obligado prácticamente, porque lo controlaba el gobierno federal, específicamente el presidente de la República. Se podía echar a andar, como se decía antes, la maquinita, imprimir papel moneda y de esa manera financiar el déficit del gobierno de la República. De esta manera, pues, el gobierno tenía mucho dinero, además tenía todavía más, aun cuando la captación era débil. Siempre ha sido uno de los grandes, de las grandes limitantes del desarrollo y el crecimiento económico en nuestro país, una muy baja captación en lo fiscal, pero de alguna manera había tasas del impuesto sobre la renta muy elevadas en aquel entonces, que hoy se considera impensable que este país hubiera llegado a tasas del 50 o 55% del impuesto sobre la renta. Ese gobierno rico y pueblo pobre daba por resultado un casi nulo crecimiento de la economía, o un estancamiento, si se prefiere así. Con la ruina de aquel modelo, con la caída en ruinas de ese modelo de desarrollo hacia adentro, de sustitución de importaciones, nos debimos incorporar a la globalidad, generar interdependencia económica con nuestros principales socios comerciales y, entre otros efectos, esta apertura, este cambio de modelo trajo elementos interesantes como el siguiente. Ya no era posible tener financiamiento ilimitado por parte del Banco Central. Recuerde usted que en el gobierno del presidente Salinas se le concedió la autonomía y la prohibición expresa constitucionalmente al Banco de México, Banca Central, de financiar el déficit del gobierno federal. Si tiene un déficit en su operación, tiene que salir al mercado crediticio para captar de la masa prestable que hay en la economía el porcentaje requerido para financiar su déficit. Esto, dicen algunos, lo cual es cierto, además, compite en ventaja para el gobierno y desventaja para los agentes económicos privados, porque pues el gobierno, dicen los que le prestan dinero, nunca va a quebrar. En cambio, un deudor pues siempre corre el riesgo de entrar en una situación difícil y no poder cubrir sus compromisos en tiempo y forma. En esas condiciones ya aquello de gobierno rico y gobierno pobre empezó a cambiar,
porque el gobierno debió aceptar también que era mejor o era un elemento importante para un crecimiento sostenido, sano y unas finanzas públicas sanas, era acercarse al cero en lo que se refiere a ingreso y gasto, es decir, a no tener déficit en su operación. Esto generaba, además de una gran ventaja para los agentes económicos, porque había más dinero para prestar en la economía, generaba también una operación del gobierno de menos presiones, de tal manera pues que era un círculo virtuoso. Esto fue así hasta prácticamente el año antepasado, porque ya el año pasado empezamos con esta cuestión de que el Congreso permitió al gobierno un cierto endeudamiento, porque requería para impulsar el desarrollo, para sufragar algunos programas sociales, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, se le autorizó un endeudamiento. Dejemos la cantidad, pero lo grave de eso es que inaugura una época que en principio pensábamos que había quedado atrás. El crecimiento de la economía del 2013, un magro 1.1, recordará usted aquellos 4 pronósticos reducidos o ajustados a la baja, y se quedó en 1.3, pero ni así pudimos llegar, llegamos al 1.1, y la reforma fiscal planteada por el gobierno federal y que entró en vigor este 1 de enero, ha sido aceptado por tirios y troyanos, que ha tenido un efecto negativo en el crecimiento de la economía. El 23 de mayo, es decir, en unos cuantos días, 15 días, INEGI dará a conocer cuál es el porcentaje de crecimiento de la economía, y algunos hablan del 1.2, otros del 1.3, unos se van más allá al 4.6, pero al final de cuentas sigue siendo un crecimiento magro y que nos pondrá en ciertas dificultades. Esta situación que le doy a usted la comparo ahora con el tenor, con las intervenciones de los funcionarios que dieron la conferencia de prensa que le mencioné al principio. Se ufanaron ellos de la captación fiscal elevada lograda durante el primer trimestre de este año. Y orgullosos decían, el crecimiento del impuesto sobre la renta fue del 16.6 real, porque ha de saber usted que ellos no hablan en cantidades, hablan en porcentajes y sobre todo descontándoles la inflación. El común de los mortales, como usted y como yo, utilizamos cantidades nominales, pero ellos hablan solamente cantidades reales y porcentajes. Ellos no se meten en las cuestiones estas mundanas de dar cantidades en pesos, ¿no? Es puro porcentaje. Bueno, pues así el ISR, el impuesto sobre la renta, comparándolo captado este trimestre con el del trimestre del año anterior, es decir, del primer trimestre del 2013, creció 16.6% real, aproximadamente el 20% nominalmente, es decir, con la inflación incluida. En el caso del IVA, 17.1% variación real. El IEPS, 18.2%. Y dijeron, esto nos ha dado mucho dinero para gastar, porque lo que gastamos en el primer trimestre con gobierno rebasó lo que recibimos. Y todos felices ahí. No más que hay una cosa que les faltó explicar a estos funcionarios. Es cierto, captaron mucho más de lo que veníamos estando acostumbrados, producto de los nuevos impuestos y de algunos de aplicarle IVA a las regiones del país, ¿se acuerda usted? Del 11 al 16, etcétera. Y resulta que con ese dinero que están captando más, dicen, vamos a impulsar el crecimiento, vamos a hacer esto, el otro, para que la economía vuelva a crecer. Pero se les olvidó decir que gran parte del estancamiento en este primer trimestre, y posiblemente en el segundo y en el tercero de este año, se debe a esas medidas fiscales que implantaron. De tal manera, pues, que es una situación muy curiosa: gobierno rico con economía estancada. Esto es como si alguien dijera, yo tengo una forma nueva de curar las puñaladas,
Entonces agarro un cuchillo y se le encajo en varios lugares del cuerpo a una persona que va pasando por ahí. No te preocupes porque yo tengo la medicina para curarte. Es decir, con esta reforma fiscal que aplicó el gobierno federal, aprobada por el Congreso, hay que decirlo también, esa ley de ingresos que incluyó nuevos impuestos y elevó unos existentes, como es el caso del IVA, en las fronteras. Esa reforma fiscal es, como dije hace un rato, la causante en buena parte de este estancamiento en el primer trimestre. Entonces resulta pues que si bien no hablamos ya de aquella vieja frase de gobierno rico y pueblo pobre, pero sí podemos hablar de un gobierno rico que se ufana porque tiene la bolsa llena de lo que captó de los contribuyentes y en general de la población que consume este o aquel producto chatarra en algunos casos, y la economía estancada porque ese contribuyente, el gobierno le quitó más dinero del que solía hacer. De tal manera pues que al quitarle ese dinero, esa persona no tiene para consumir y en consecuencia la economía se estanca, pero llega el gobierno y le dice, no te preocupes, yo tengo mucho dinero, soy rico y puedo impulsar la economía. No, pues qué bonito, ¿no? Primero generas con los mecanismos que implantas fiscales estancamiento, pero luego te presentas como salvador. Esta estrategia que suelen utilizar algunos gobiernos, no solo el de México en este momento, es sumamente peligrosa, porque si hay un gastador en la economía ineficiente, es el gobierno. Nunca el gobierno gastará un peso tan eficientemente como aquel agente económico que lo ha ganado o como aquel ciudadano que mediante su trabajo, su esfuerzo, ha ganado ese peso. Por eso, las tasas impositivas en las economías deben ser de una racionalidad tal, como diría el clásico, que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No es, pues, tan fácil decir subo al 50 o subo al 60. Y algunos dicen, es que en Suecia es el 48-50% la tasa del impuesto sobre la renta, sí, pero la comparación mecánica es imposible. Aquí en México, y además en aquellos países que tienen tasas altas, han empezado a virar a tener como fuente los impuestos al consumo, llámese impuesto al valor agregado. ¿Por qué tenemos esta situación hoy? Porque una vez más la clase política reculó, tuvo miedo generalizar el IVA en alimentos y medicinas. Tuvieron que recurrir a una serie de subterfugios fiscales que hoy nos ha dado por resultado algo curioso que mencioné hace unos minutos. Gobierno rico, economía estancada. Mucho cuidado si seguimos por esa ruta, porque el precio que tendríamos que pagar hoy sería mucho mayor que el que debimos pagar en ocasiones anteriores cuando se aplicó aquella vieja máxima de gobierno rico, pueblo pobre. Muchas gracias. Espero que haya sido de interés este tema para usted, aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y aquí nos vemos mañana con un tema también relacionado con estas cuestiones económicas y las finanzas públicas. Buenas noches y gracias otra vez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.